Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el ingeniero eléctrico Augusto Bello, con quien vamos a hablar sobre la situación de la energía en la República Dominicana. Pero antes de entrar en detalles de esta interesante entrevista con el ingeniero electricista Augusto Bello, vamos a unos mensajes comerciales. Ingeniero Bello, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchísimas gracias, señor Cuevas. Y gracias por invitarme nuevamente a su programa. ¿La segunda vez? La segunda vez que venimos. Ojalá no sea la última. No, claro que no. No va a ser la última. Ingeniero Bello, con honestidad, ¿cuál es la solución a la crisis de la energía eléctrica en la República Dominicana, que es de muchos años? Bueno, excelente pregunta. Esa pregunta la podemos responder de la siguiente manera. Lo primero es que el tema de la crisis, lo principal es el suministro. Hay que garantizar la continuidad del suministro a las personas. ¿Por qué? Porque si tenemos interrupciones, el que paga la va a pagar inconforme. El que paga va a tener que tener plantas de emergencia, va a tener que invertir en inversores, en baterías. Cuando la energía eléctrica no se va, usted se ahorra ese dinero de estar cambiando baterías, de estar teniendo que comprar inversores. Y imagínese ahora, todas las torres que hay tienen que tener una planta eléctrica de emergencia, porque cada vez que se va el suministro, los ascensores no funcionan si no hay energía eléctrica. Pero el tema de la solución, primero la continuidad del suministro. Pero además, aparte de eso que usted dice, que hay que aunque el suministro sea deficiente, ¿verdad? Usted dice que Sí. es deficiente. Sí. Y las personas entonces tienen que tener un inversor en su casa. Sí. Porque hay torres también que tienen ascensores, ¿no? Sí. Entonces, pero además también, si el suministro es bueno, la gente la paga. Claro, conforme. Y el precio de la electricidad, si hay un servicio excelente, pasa a un segundo plano. Porque por eso tenemos nuestros vecinos que de que la energía es sumamente cara. Eso pero es en la parte oriental, en Bávaro. Eso en Bávaro, Punta Cana. Pero la energía no se va. La gente allá tú lo entrevistas y te dice, es cara, pero no me dan interrupciones. ¿Qué por ciento tienen de pérdida? El porcentaje de pérdida ya ronda un 6-7%, entre pérdida técnica y no técnica. Acá lamentablemente tenemos un 37%. Y eso en promedio de las 3 empresas distribuidoras, porque hay una que pierde un 58% mensual. Es de sur y es de norte. Y es de norte. Entonces, el 37% de todo lo que se compra se pierde. Y para que tengan una idea, las EDES compran 18.000 gigavatios hora al año. De esos 18.000 se pierden 6.800. De esos 6.800, si lo llevamos a dinero, estamos hablando de unos entre la pérdida técnica y no técnica. La no técnica es el hurto. ¿Y cuál es la técnica? La técnica es la pérdida en los cables, por la mala calidad de los cables. La transmisión. En distribución. Que esa pérdida anda rondando el 11%. Estamos hablando, si lo llevamos a dinero, unos 250 millones de dólares en pérdidas técnicas. Que eso se resuelve cambiando transformadores porque están sobrecargados, cambiando cables y ese tipo de cosas. Entonces, las no técnicas, que es el robo, estamos hablando de 820 millones de dólares que se pierden todos los años. Se pierde esa cantidad de dinero. Entonces, en total, el déficit, porque una cosa es las pérdidas técnicas, la no técnica, el hurto, y lo otro es el subsidio. Si sumamos las tres cosas, rondan este año, superan ya los 2.000 millones de dólares que vamos a tener de déficit.
Multiplícalo por 60. Exactamente. Entonces, ya ahí uno lo multiplica por 60 y saben la cantidad de miles de millones de pesos que vamos a perder, que estamos hablando de más de 120.000 millones de pesos. Que eso es prácticamente lo que se quería recaudar con la reforma fiscal. Entonces, ya que tocamos el tema del déficit, bueno, para que el público entienda claramente, si todo el mundo en República Dominicana pagase la energía eléctrica, si todo el mundo, que nadie se robe la energía. Así como paga el servicio de Claro sí, y de Altiz. Exactamente. Como quiera, vamos a seguir teniendo un problema de 1.100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tenemos un subsidio eléctrico que no está focalizado, porque, por ejemplo, yo pago subsidio eléctrico en mi casa, yo pago subsidio eléctrico en mi oficina, donde tengo mi negocio, y no está focalizado. Yo pago el mismo subsidio que paga la persona más pobre de República Dominicana, y eso no debe ser. Son de las cosas que yo digo, ¿dónde voy para que me quiten el subsidio? Si yo no lo quiero, ¿dónde voy para que me lo quiten? O sea, no me lo pueden quitar. Pagar lo real. Exactamente, pagar lo real. Lo real, porque aquí ahora mismo con el subsidio, Pepín Corripio, que es multimillonario, paga igual que el que está en Guachupita y Gualey. Exactamente. Lo único es la cantidad de los kilos que consume mensual. Es correcto. Pero tienen el mismo subsidio. Sí. Igual también que los combustibles. Pepín también paga el combustible igual como lo paga el motorista. Y todo eso debe estar focalizado. Aquí hay un sistema que el SIUBEN, un sistema de datos que tiene el Estado que sí identifica cuáles son las personas pobres y cuáles no. Entonces, también la tarifa hasta 700 kilos te aplican varios subsidios. De 700 en adelante, entre comillas, te quitan gran parte del subsidio, pero sigue teniendo un subsidio. Entonces, ningún pobre en República Dominicana demanda 700 kilos. O sea, ¿por qué tenemos que tener ese tope hasta 700? Entonces, una cosa es, como le decía, si todo el mundo pagase la electricidad, como quiera vamos a seguir teniendo un problema de 1.100 millones de dólares al año, que es la pérdida técnica y el tema del subsidio. Entonces, eso se debe focalizar para atacar de manera conjunta ese problema. Y ese es uno de los problemas, porque el otro problema es a qué precio compran las empresas distribuidoras la energía y a qué precio venden. Hoy día compran a 17 y venden a 16 en promedio. Prácticamente, vuelve, repítame. Las empresas distribuidoras compran la energía, la compran en promedio 17 centavos de dólar por cada kilovatio hora. Y le venden en promedio a todos los usuarios a 16. Entonces, prácticamente ¿están perdiendo? No ganan absolutamente nada. Porque si usted le suma eso a las pérdidas, para no tener esas pérdidas, para que el precio cubra las pérdidas de energía que tienen del 37%, tendrían que vender esa energía a 32 centavos de dólar para que pueda cubrir ese déficit que tienen por el tema de las pérdidas de energía. Entonces, una de las cosas más importantes, aparte de las pérdidas de energía por hurto, las pérdidas técnicas, el subsidio eléctrico, es a qué precio compran la energía de las EDE. Y para eso tienen que hacer contratos que le garanticen una compra de energía más barata. Entonces, y también el tema de la tarifa que debe ser calculada de manera correcta. Porque también el usuario hoy día, como la tarifa no está siendo del todo correcta, calculada, el usuario percibe, como usted, como yo, que la energía eléctrica es cara. Es cara. ¿Y por qué digo que debe estar calculada correctamente? Ya nos vamos a algo un poquito técnico. ¿De dónde provienen las compras de energía? De procesos, según el artículo 110, los contratos que van a la tarifa deben ser contratos que vengan de un proceso de licitación. No sé si el público sabía que hoy día tenemos 2.000 megavatios de energía renovable que no están siendo calculados en tarifa porque no vinieron de proceso de licitación. Entonces, esa energía, las EDES la están comprando a 9 centavos, pero no se la están transfiriendo ese precio al cliente. ¿Por qué? Porque no están siendo... Al consumidor. Al consumidor, porque no está incluido en la tarifa. Esas son de las cosas que deben corregirse. Así, y decirse. Y decirse, porque primero tenemos que sincerar
como calculamos la tarifa para que el usuario, como usted, como yo, podamos percibir que pagamos por un servicio justo. Y lo otro es la continuidad. Después de la continuidad nos vamos a atacar las pérdidas técnicas, el hurto y, como todo, el subsidio, que casi nadie habla de cómo van a resolver el tema del subsidio. Y hay muchas maneras de cómo resolver el tema del subsidio, porque no es justo, como repetía, que yo esté pagando un subsidio en mi oficina, en mi casa. Yo no quiero pagar subsidio. ¿Dónde voy para que me quiten ese subsidio? Ni siquiera puedo optar por eso. O sea, y no lo necesito. Entonces, son de las cosas que debemos ir corrigiendo para que el sector eléctrico pueda ir avanzando, porque todos los años nada más es que sube y sube el tema de las pérdidas. ¿Hay capacidad instalada en la República Dominicana? Lamentablemente se decía que sí, entre comillas. Pero cuando vino el verano, que todos saben que en verano, que viene el calor, que la temperatura sube, eso es algo que todo el mundo sabe. Igual que todos los años viene sargazo, saca varias plantas de generación, porque ese salgazo se le mete. Sabe que todas las plantas necesitan agua del mar para enfriarse, y si traen todo ese salgazo, van a tapar entonces los conductos. Entonces tienen que parar la planta. O sea, ya sabemos que tenemos en la planificación tomar en cuenta el sargazo, tomar en cuenta que todos los años la temperatura sube. El usar aire ahora no es un lujo. Antes sí, pero antes la temperatura era más fresca. Ahora todos los años la temperatura sube tanto que usted se siente sofocado, que tiene que comprar un aire obligatoriamente. El medio ambiente, como está viviendo el mundo. Exactamente. Y por eso tenemos que seguir apostando a las renovables. Ya. Y el precio real, ¿cómo debe de ser? El precio real, o sea, primero... el kilo. El kilo, siempre se ha dicho que, y hay un análisis que hay, de que nosotros estamos dentro de los países donde la electricidad es más cara, a nivel de Centroamérica y todo el Caribe. Entonces, eso, lógicamente, si apostamos a las energías renovables, que las energías renovables se alimentan del sol, el sol siempre va a estar ahí, el viento siempre va a estar ahí. Y más esos contratos, son contratos que se indexan con el precio, el índice de precio de Estados Unidos, y luego los contratos son fijos. Solamente se indexan los primeros 5 años y después de ahí son fijos. No hay ninguna planta de generación en el mundo que compita con un precio que sea fijo todo el tiempo, y más de una energía que viene del sol. Entonces, tenemos que aprovechar eso para que los precios ronden, en lugar de comprar a 16 centavos, que ronden 11 o 12 centavos en promedio, y que las EDES puedan vender 14, 15 centavos, y lógicamente tenemos que atacar las pérdidas y las demás cosas que indicamos. Pero el precio debería andar por los 11, 12 centavos de dólar. Ingeniero Bello y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero electricista Augusto Bello. Ingeniero Bello, si los clientes de EDESTE, EDESUR y EDENORTE tuviesen sus contadores, ¿pagarían la energía? Evidentemente que sí. Ese tema de los contadores es uno de los temas también de suma importancia. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, y no yo, muchos filósofos indican que lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona no se controla. También el reglamento, la ley 125.01, obliga a las empresas distribuidoras a instalar un medidor. Pero en la realidad es que tenemos cientos de miles de clientes que están conectados directos, no por culpa del cliente. Estamos hablando de casi 600.000 clientes que están conectados directos porque las EDES no tienen la cantidad de medidores
para que esos clientes puedan tener un medidor de energía. Entonces, a esos clientes se les estima la energía. Y cuando usted lo conecta en directo, usted ve que está directo, que aunque consuma más energía, va a pagar siempre lo mismo. Usted deja los aires prendidos el día entero en su casa, consumiendo energía, porque va a pagar una tarifa fija. Entonces, lo primero es que ahí viene el tema de la planificación. Se debe hacer un plan integral, pero no instalar medidores, de esos medidores convencionales. Por ejemplo, en mi casa yo tengo desde hace 8 años telemedición con telecorte. Si a mí me cortan la energía eléctrica, yo llego a mi casa, veo que no hay energía, yo agarro mi celular, pago y a los 5 minutos se interconecta sola. Pero no todo el mundo lo tiene. Pocas personas en República Dominicana tienen ese servicio. Y eso es lo que deberíamos, bueno, CEPEN casi no tiene brigada de corte y reconexión en la calle, porque todo lo hacen. Se ahorra mucho dinero. Pero muchísimo dinero. Bueno, ya que usted habla del dinero, que nosotros hemos hecho los cálculos, las EDE hacen alrededor de 3.500.000 cortes y reconexión al año. Y pierden, porque lo que le cobran al cliente son 330 pesos. Y sin embargo, la empresa contratista le cobra 560. Pierden 230 pesos por cada corte de reconexión. Cuando lo multiplicamos por 3.500.000, eso da 768 millones de pesos que se pierden justamente por las brigadas de corte y reconexión. Lo primero es que nos ahorraríamos eso. Ya no lo perderían si tuviéramos telemedición y telecorte. Por eso es que tenemos sumamente importante el tema de los medidores. Sí, y que sean telemedidos y telecorte. Que si usted le cortan la energía eléctrica porque se le olvidó, no es justo que usted tenga que esperar al otro día, al mediodía, para que le reconecten. Usted sabe lo bueno que es cuando uno llega a su casa y uno paga y a los 5 minutos está reconectado. Entonces, debemos apostar a eso y tener medidores disponibles. Entonces, lamentablemente, hay 600.000 clientes que no lo tienen. ¿Y no se planifica eso dentro de las EDES para el cliente? Para el suministro de energía. Se supone que se debe planificar, pero si la EDE está en crisis... el cuerpo técnico no hace sugerencias al administrador para que ponga en agenda la solución a esos problemas. Todo eso debe estar en agenda y en una empresa normal eso es lo que se debe hacer. También se debe hacer un presupuesto y lógicamente hacer un plan de compra. Lógicamente la EDE está sujeta a la ley 340, que deben hacer un proceso de licitación, etcétera, un proceso que dura unos meses. Todo eso es planificación. Todos esos equipos de las EDES no están exentas de pago de impuestos. No. O sea, por lo menos esos equipos sí pagan su ITEVI, pero que ese no es el inconveniente. Pero esas son empresas del Estado. Sí, correcto. Las EDES todas son empresas del Estado. Correcto. No están exentas de pago de impuestos. Hay cosas que sí y cosas que no están exentas de pago de impuestos. Aunque sean del Estado, sí deben pagar lo que le corresponde. No sabía. Entonces, volviendo al punto inicial, todo eso es planificación. Si usted planifica, las EDES se planifican las compras y compras, no comprar lo que sea. Porque ahora mismo esos medidores convencionales, en su mayoría, como también la ley 340 te obliga a hacer 3 cotizaciones, terminan tomando el más económico, y el más económico no necesariamente es el mejor, pero... ¿En cuánto ronda un medidor? Bueno, los medidores, por ejemplo, como se compran masivamente, se compran cientos de miles de medidores. Un medidor de esos lo que cuesta son $20. O sea, cada medidor. Porque esos medidores se compran. Si tú multiplicas $20 por 60, tú estás hablando de 1.000 y pico de pesos. Exactamente, sí. Lo único que entonces los que son telemedidores con telecorte, el sistema es un poco más caro. Bueno. Ya andaríamos rondando los 150 dólares. Sí, ya son medidores más caros. Pero el beneficio que va a tener el cliente... Son 10.000 pesos. Y va a tener un retorno. ¿Por qué? Porque ya la brigada no va a cortar. Exacto, usted se va a ahorrar la brigada.
La brigada a la brigada Sí. le cuesta a la empresa que representa a la brigada 550. Y entonces a mí que me la cortan el Estado me cobra 300 pesos. Correcto. Entonces ya se va a ahorrar Hay la una brigada compensación. y además de eso, la energía que usted le deja de suministrar al cliente, porque si le cortan hoy, al otro día que le reconectan, todas esas horas, usted no le está vendiendo esa energía al cliente. Si el cliente se reconecta a los 5 minutos, le va a poder vender más energía. O sea, va a tener retorno por la energía, por la venta de energía y retorno también por el costo de la brigada. Leen los contadores. Los contadores lo leen. ¿Y por qué me río? Porque yo nunca en mi vida he visto... Yo también me estoy riendo. Sí. Y si lo he visto a una distancia que es imposible Sí. de leerlo. Y que esos medidores, con el tiempo, el sol le da a la pantalla difusora y eso no se ve. Yo no sé cómo ellos lo leen. Lo otro es que yo nunca en mi vida he visto un lector, si está lloviendo, con una sombrilla tomando la lectura. O sea, ¿qué pasará? ¿Cómo anotará esa lectura? Con honestidad. Si se despolitiza la dirección de las EDES, la salud, la educación, se resuelven los problemas de este país, que son la espina dorsal del desarrollo. Bueno, Porque sin energía no hay desarrollo en ningún país del mundo. La revolución industrial en el mundo comenzó sí. con la energía. Y tenemos ejemplos. Europa fue por eso. Es así. Y usted ha dado en el clavo. Lo primero es que lamentablemente no podemos, en empresas que son tan técnicas, cada 4 años votar todo el personal que estaba, buscar un personal nuevo y estar en ese ciclo. Entonces, como son personas técnicas que usted gasta dinero preparándolo, evalúelo, quédese con el personal calificado, pero que se mantenga con una continuidad. El tema de despolitizar, lógicamente, hay empresas aquí como por ejemplo el organismo coordinador que es descentralizado, que funciona sumamente bien. ¿Quién es? El organismo coordinador es quien opera el mercado en República Dominicana, es quien lo opera, no quien compra energía y vende, sino que opera el mercado, que vela porque el mercado mayorista funcione. Es descentralizado y funciona. Si despolitizamos, yo sé que no vamos a poder despolitizar 100%, pero una gran parte, eso va a ser uno de los pasos que vamos a estar dando para la solución del sector del sistema eléctrico también. Si a ti te pones de administrador de una EDES, ¿qué tú harías? Bueno, lo primero sería evaluar el personal, ver qué herramientas de trabajo uno tiene. Porque, y no herramientas, capital humano, para no decir, porque los empleados no son herramientas. Eso es lo primero. Y segundo, hacer un plan, porque todo empieza con una planificación. Presentar ese plan y ver si contamos con los recursos económicos y con el apoyo de las autoridades para que ese plan se cumpla. Porque no hacemos nada con hacer un plan en papel y que no tengamos el apoyo de arriba. Y básicamente eso, a grosso modo, Hay un lo que haríamos. 50% que no paga la energía. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Se lo atribuyen a esas personas los culpables del problema de la energía. Sí, lo primero es que muchos de ellos han ido a las EDE a solicitar un contrato y simplemente en algunas ocasiones, porque viven en un lugar remoto, porque no hay medidores, porque no hay cable, muchas veces ese cliente ese usuario, dura 15, 20, 25 días, un mes sin el suministro. ¿Y qué hace? Ya se cansa y se conecta directo. En la capital ni se vive ni sin agua ni sin luz. En ningún sitio, ni siquiera en el campo, usted puede vivir sin eso. Ya. Ni siquiera en el campo. Ingeniero Bello, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas de ese pueblo, tanto de aquí como fuera del país, que te está viendo y escuchando. No, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Primero, los invito a que sigan el programa del señor Cuevas, de Díaz Cuevas. Entren a YouTube, sigan el programa. También pueden entrar a mis canales, solamente ponen Augusto Bello,
vas a encontrar LinkedIn, Instagram, YouTube. Tengo un canal también de YouTube con cursos y exponencias como estas. Y nada, los invito a que nos sigan, simplemente ya que vean el programa, que lo repitan. Y cualquier cosa estamos a las órdenes y me escriben cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero electricista Augusto Bello. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.